¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente aquí reunidos para poder seguir leyendo este increíble libro. Los niños construyen su lectoescritura. En verdad que nos ha ayudado, creo que en estas lecturas que hemos estado realizando la semana antepasada, nos ha ido dando como que mayores ideas, mayores luces respecto a la importancia de poder comprender de que los niños de inicial tienen diferentes oportunidades que los adultos podemos brindarle para que puedan introducirse al mundo de la lectura y de la escritura, pues desde lo cotidiano, desde lo diario, y que creo que aquí lo más importante es que como adultos, nosotros como maestras, maestros, podamos comprender ese proceso que realiza el niño más bien y que esto le permita o nos permita a nosotros acompañar apropiadamente a nuestros pequeños. Estamos hablando de que los niños de inicial pueden ingresar, ¿no? O más que pueden ingresar, podemos generar las condiciones. Ahora sí me comentas. Sí, ya estamos nuevamente conectadas porque se fue un poquito la señal al momento justo de querer cambiar de señal para poder tener mejor conexión. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí nuevamente, después de una semanita sin poder hablar, me afectó mucho el tema de los ganglios y pues era mejor poder tener un descanso para poder luego continuar con la lectura. La lectura del día de hoy realmente está genial. Yo creo que nos vamos, ¡ay Dios mío! Que nos vamos un poco más de páginas hoy día porque la idea es no romper este justamente el proceso de alfabetización. Lo que vamos a leer el día de hoy es el desarrollo de la alfabetización como proceso psicogenético. Y realmente la explicación que van a dar de los 3 niveles que el niño tiene dentro de lo que es la escritura y poder comprenderlo está muy, muy, muy interesante. Así que me vas comentando, sí, yo también voy leyendo por acá, me vas comentando si se está escuchando bien, si ya estás ahí acomodado, acomodada, o estás en viaje en algún lugar y ya sacaste ese celular para poder seguir la transmisión. Vamos entonces, a ver, a mí no me deja cargar, por ejemplo, los mensajes, me da mucha penita, no me está dejando cargar los mensajes, pero bueno, igual les voy leyendo, un gusto poderles ir leyendo, ¿sí? Vamos a ver entonces, dice así. Voy a esbozar brevemente el desarrollo de la competencia relativa a la escritura en los niños, haciendo referencia a sus producciones escritas. Hoy se va a dedicar el desarrollo de la escritura, así que vamos a irlo comprendiendo mucho mejor. Esto por 2 razones, dice. La primera es que las producciones escritas son más fáciles de entender, aun cuando el auditorio no tenga un conocimiento preciso de la lengua materna del niño. La segunda razón es que algunas de las producciones escritas constituyen el mejor modo de acceso a esta competencia. Así que nos dice de que, de todos modos, nuestra forma de examinar las producciones escritas no se limita a las marcas escritas que los niños producen, sino que incluimos todo el proceso de construcción. Para poder escribir se tiene que tener en cuenta las intenciones, los comentarios y modificaciones introducidas durante la escritura misma. Cuando los niños te rayan y vuelven a escribir a un costado, ¿sí? Y la interpretación que el autor, es decir, el niño, hace una vez terminada su construcción. Cuando ellos te dicen, y aquí yo he escrito, o aquí dice, muy aparte de lo que nosotros podamos comprender, ellos nos traducen, ¿no?, lo que han escrito. Podemos distinguir 3 grandes niveles en el desarrollo de la escritura, cada uno de ellos con varias subdivisiones que lamentablemente en este libro nos dicen que no van a entrar en tanto detalle, pero está basada en esta investigación realizada por Ferreiro y Teveroski. Vamos a hablar del primer nivel. Al comienzo del primer nivel, los niños buscan criterios para distinguir entre los 2 modos básicos de representación gráfica,
el dibujo y la escritura. Después de una serie de exploraciones activas, los niños llegan a la siguiente conclusión. No es el tipo de líneas lo que permite distinguir entre el dibujo y la escritura. De hecho, para la producción de ambas, usamos líneas rectas, curvas o puntos. Tanto para dibujar como para escribir, el niño realiza trazos, ¿no? Esas líneas curvas. Mira cómo el niño puede darse cuenta también de eso. Con los mismos tipos de trazos podemos dibujar o escribir. La diferencia está en el modo en que las líneas están organizadas. Por ejemplo, cuando dibujamos, las líneas se organizan siguiendo el contorno de los objetos. Cuando escribimos, las mismas líneas no siguen el contorno de los objetos. Cuando escribimos, estamos fuera del dominio de lo icónico, es decir, de la imagen. Las formas de las letras no tienen nada que ver con la forma del objeto al que las letras se están refiriendo. Si yo escribo la palabra lápiz, no me va a dar, no voy a poder observar el contorno de un lápiz. Y su organización no tiene nada que ver con la organización de las partes del objeto. Esta pequeña parte que hemos leído, qué importante que es. Que el niño pueda darse cuenta y nosotros acompañemos a los niños a darse cuenta. Mira, este es un carrito, ¿no? Un carro, mira, ¿qué forma tiene? La forma de las llantas, del parachoque, de la ventana, del techo del carro, la parte de atrás, otra llanta acá abajo. Y ahora vamos a escribir la palabra carro. ¿Cómo el niño puede dar cuenta o nosotros lo acompañamos a que se dé cuenta de que esa palabra tiene la forma de un carro? No, ¿verdad? Entonces, que él pueda identificar la diferencia entre dibujo y palabras. Con esa distinción, los niños reconocen muy rápidamente dos de las características básicas de cualquier sistema de escritura, que son las formas son arbitrarias, la forma de las letras son únicas, ¿no? En este caso la letra imprenta. Entonces, en la escritura, las formas de las letras son arbitrarias, porque las letras no reproducen la forma de los objetos, y que estas letras están ordenadas de modo lineal, a diferencia del dibujo. Entonces, la linealidad y la arbitrariedad de las formas son las dos características que aparecen muy tempranamente en las producciones escritas de los niños pequeños. Si bien la arbitrariedad de las formas no necesariamente implica convencionalidad, las formas convencionales generalmente aparecen rápidamente en las producciones de los niños. Ellos no aplican sus mayores esfuerzos para inventar nuevas formas de letras. Aceptan las formas sociales de las letras y rápidamente las adoptan. Por eso cuando escriben su nombre, no es que se inventan letras para escribir su nombre. Cuando les decimos, escribe como puedas, lo que tú creas que se escriba. No, los niños, ellos quieren, se dan cuenta, son muy inteligentes y saben de que esas líneas que están haciendo no son letras. Por eso nos dicen, pero escríbelo tú y luego yo lo escribo. Entonces nuestros niños, dicen acá, no concentran sus esfuerzos en los elementos gráficos como tales, sino en el modo en que esos elementos se organizan, es decir, en las leyes del sistema. Los niños de clase media que crecen en ambientes letrados, por lo general reconocen muy pronto las marcas escritas como objetos sustitutos. La única función de los objetos sustitutos es representar otros objetos. Fue, sin embargo, trabajando con niños de suburbios pobres que no crecen en un ambiente tan abundante con experiencias de lectura y escritura, que pudimos identificar las dificultades de la transición desde las letras como objetos en sí a las letras como objetos sustitutos. No obstante, las letras siempre pueden ser tratadas como objetos gráficos,
tienen el nombre genérico de letras, tienen nombres particulares y pueden ser agrupadas en términos de sus características gráficas específicas, ¿no? Como las vocales, las consonantes. Sin entrar en detalles, basta con señalar que este primer nivel logra dos grandes avances. Considerar las cadenas de letras como objetos sustitutos, es decir, una letra seguida de la otra que forma una palabra, se convierte en un objeto sustituto. La palabra carro sustituye a la imagen del carro. Y hacer una clara distinción entre dos modos de representación gráfica: el dibujo y la escritura. Nos dicen acá el modo icónico y el modo no icónico. Esas dos adquisiciones son permanentes. Serán luego integradas en sistemas más complejos, pero no abandonadas. Y más aún en la lectura. En la lectura se acompaña mucho que el niño pueda luego relacionar la imagen con la palabra que está leyendo. Una vez que se han diferenciado esos dos modos de representación gráfica, surgen nuevos problemas. Los niños necesitan ahora descubrir de qué manera el dibujo y la escritura, previamente diferenciados, se relacionan. La relación entre las imágenes y el texto escrito de un libro de cuentos, así como relaciones similares en inscripciones del medio ambiente o en su propia producción gráfica, plantean un nuevo problema, que es resuelto con el siguiente principio organizador. Las letras se usan para representar una propiedad de los objetos del mundo. Es decir, las letras se usan para representar humanos, animales, objetos que el mundo no tiene capacidad de representar. Es decir, escribir sus nombres. Por ejemplo, escribir Norca, así como tal, pues necesito una palabra para poder representarme. Así que las letras me representan por mi nombre. Dado que las letras representan los nombres de los objetos, los niños empiezan entonces a examinar de qué manera las letras se organizan para representar adecuadamente los nombres. La forma de los objetos representados queda excluida, porque los niños ya saben que las marcas escritas se colocan fuera del dominio de lo icónico, del dibujo. Por lo tanto, empiezan a considerar cuáles son las condiciones que una escritura debe tener para hacer una buena representación del objeto. Es decir, esas letras tienen que ser interpretables, legibles o ser capaz de decir algo. A partir de este momento, los niños empiezan a enfrentarse con problemas que se organizan en dos grandes direcciones: cuantitativas y cualitativas. En el eje cuantitativo, el primer problema con que se enfrentan los niños es el siguiente: ¿cuántas letras tiene que haber en una escritura para que sea legible? Es decir, si quiero escribir perro y pongo solamente una letra, ¿se entenderá qué dice perro? Esto lleva a la construcción de un principio interno que denominamos el principio de la cantidad mínima. Los niños hispanohablantes, independientemente de su nivel social o escolar, eligen 3 como el número ideal de letras. Si hay 3 letras ordenadas de un modo lineal, están seguros de que ahí debe de decir algo. Si solo hay 2 letras, dudan. Algunos aceptan la posibilidad, pero otros la rechazan. Si solo hay una letra, están seguras de que eso no se puede leer, porque, para su opinión, una letra no es suficiente para que lo escrito sea una palabra. 3 letras bastan. Pero esta condición cuantitativa no es suficiente para tener una buena representación de una palabra, según la conceptualización de los niños. También debe estar presente una condición cualitativa. Las letras deben ser diferentes. Si la escritura presenta la misma letra todo el tiempo, como por decir A, no se considera que la cadena sea legible, es decir, entendible.
A este segundo principio que regula la construcción conceptual lo llamamos variaciones cualitativas internas. Freeman y Whitesell han registrado en niños de habla inglesa los mismos principios de cantidad mínima y de variaciones cualitativas internas. Con esos dos principios organizadores, los niños están en condiciones de considerar cada escritura y decidir si se trata de algo interpretable o se trata solamente de una serie de letras que no constituye la representación escrita de una palabra. Sin embargo, aún con esos dos principios, los niños de este nivel no están en condiciones de considerar un conjunto de cadenas escritas, palabras, para descubrir qué criterios son buenos para representar diferencias de significado. Qué genial este primer nivel, ¿no? Poder darnos cuenta de esa capacidad del niño de poder decir, si una palabra, como para que pueda ser palabra y pueda tener un significado, tiene que tener por lo menos 3 letras diferentes, ¿no? 3 letras y estas además tienen que ser diferentes. 2 principios importantísimos que los niños construyen, ¿no? Y esto lo hacen a partir de los diferentes objetos que les rodea. Si, por ejemplo, ven un paquete de galletas, en este paquete de galletas tiene diferentes letras. El aceite, si ven el aceite, la leche tiene diferentes letras. Entonces, este observar de lo cotidiano hace que el niño pueda darse cuenta de eso. Vamos a leer el segundo nivel. Un control progresivo de las variaciones cualitativas y cuantitativas lleva a la construcción de modos de diferenciación entre escrituras. Este es uno de los principales logros del segundo nivel de desarrollo. A partir de este momento, los niños empiezan a buscar en las cadenas escritas, es decir, en las palabras, diferencias objetivas que justifiquen interpretaciones diferentes. Durante el primer nivel, los niños se quedaban satisfechos con sus propias intenciones. Las cadenas podían ser objetivamente iguales desde el punto de vista de un observador externo. Pero si la intención del niño era escribir determinado nombre de una de las cadenas y otro en la otra, ambas decían cosas diferentes, pese a la similitud gráfica. En este segundo nivel, las intenciones iniciales ya no son suficientes. Ahora, los niños comienzan a buscar diferencias gráficas que puedan sustentar sus diferentes intenciones de escritura. Como empiezan a darse cuenta de que 2 cadenas de letras idénticas no pueden decir nombres diferentes, se enfrentan con un nuevo problema. ¿Cómo crear diferenciaciones gráficas que posibiliten interpretaciones diferentes? Los niños pueden trabajar en el eje cuantitativo, en el cualitativo, o con ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, al observar que los adultos escriben a veces con pocas letras y a veces con más letras, se preguntan, ¿cuál es la razón de esas variaciones en la cantidad de letras? En ese momento de la evolución, los niños no están analizando preferencialmente la pauta sonora de la palabra, sino que están operando con el signo lingüístico en su totalidad, significado y significante, juntos, como una única entidad, ya que se ocupan del significado y o el referente del nombre que quieren escribir. Los niños tratan algunas veces de poner a prueba las siguientes hipótesis. Quizás las variaciones en el número de letras están relacionadas con variaciones con respecto cuantificables de los objetos referidos. Por ejemplo, más letras si el objeto referido es más grande y menos letras si el objeto referido es pequeño. Más letras para un grupo de objetos y menos letras si se trata de un solo objeto. Más letras para una persona con más edad y menos letras para un niño pequeño.
Esas hipótesis de los niños están increíbles. Otra posibilidad en la búsqueda de un modo razonable de controlar las variaciones cuantitativas es establecer una cantidad mínima y máxima de letras para cualquier palabra escrita. Los niños pueden razonar así. Si una representación escrita debe tener como mínimo 3 letras, pero no más de 6 o 7, entonces es posible crear diferenciaciones cuantitativas dentro de un conjunto dado de producciones escritas. En ese caso, es el contexto creado por otras palabras escritas lo que determina el modo de escribir de determinada palabra. La diferenciación entre escrituras también puede crearse trabajando sobre el eje cualitativo. En este caso, las siguientes son algunas de las soluciones posibles. Si el niño ya posee un repertorio amplio de formas gráficas, puede utilizar letras diferentes para diferentes palabras, sin cambiar necesariamente la cantidad de letras. Si el niño tiene un repertorio limitado de formas gráficas, puede cambiar solo 1 o 2 letras, por ejemplo, la primera o la última, para escribir una palabra diferente, manteniendo constantes las demás. Si cuenta con un repertorio limitado de formas gráficas, puede intentar obtener representaciones diferentes, cambiando la posición de las mismas letras en el orden lineal. Mira, ve. Esta última solución es la más elaborada que encontramos en este nivel de desarrollo. Cuando los niños giran las letras al momento de escribir y nosotros pensamos que la ha escrito al revés, la explicación que nos dan estas investigaciones es que los niños tienen poco repertorio de letras. Por eso es que no tienen cómo variarlas. Y no es que tengan que aprenderse un montón de letras de memoria, ojo ahí, ¿eh? Nos están hablando de que el niño tiene que tener oportunidad de poder estar en un espacio letrado. Mientras más oportunidad tenga de relacionarse con diversos tipos de textos, va a tener la oportunidad de tomar estas representaciones, estas letras, para generar sus propias construcciones de palabras. Los niños pueden también intentar manejar variaciones cuantitativas y cualitativas al mismo tiempo. Eso implica un esfuerzo de coordinación nada fácil. Es importante tener en cuenta que los principios previamente construidos permanecen sin cambios. La cantidad mínima y las variaciones cualitativas internas siguen regulando la construcción de una representación escrita. Esos dos principios no bastan. Sin embargo, para establecer comparaciones entre diferentes nombres escritos, lo que ahora se ha agregado es la construcción de un sistema de variaciones que integra los principios anteriores, pero permite un tipo de comparación interrelacional, mientras que las otras eran solamente intrarrelacionales. Debe notarse que todos esos esfuerzos de los niños por crear modos de diferenciación gráfica para representar diferentes palabras preceden al conocimiento de la relación alfabética entre el sonido de una palabra y su representación escrita. Qué importante es que podamos hacer que nuestros niños identifiquen su nombre, lean los nombres de las etiquetas, nosotros leerle los nombres de las etiquetas, de los envases, qué es lo que dice ahí, no para que se lo aprenda, para que él sepa que existen ahí letras, ¿no? Y que esas letras representan a la leche, representa ese tarro, ese contenido que está ahí. Vamos por el tercer nivel, ¿ok? Estuvimos hablando entonces de este primer nivel en el cual el niño, estamos hablando del desarrollo de la alfabetización, específicamente de la escritura. Primer nivel, donde el niño encuentra la diferencia entre el dibujo y la escritura. El segundo nivel, donde el niño se da cuenta de esta importancia de las cantidades y las variables y la variación de letras que deben de existir para que pueda tener un sentido la palabra. Y ahora este tercer nivel corresponde a la fonetización.
El tercer nivel, dice, ¿no? Corresponde a la fonetización de la representación escrita. Los niños hispanohablantes construyen 3 hipótesis bien diferenciadas durante el periodo que caracteriza este nivel: silábica, silábico-alfabética y la alfabética. El acceso al nivel de fonetización es preparado por una cantidad de información que los niños reciben del ambiente. Una de las escrituras más importantes en el desarrollo es el propio nombre del niño. Ellos pueden aceptar que determinadas cadenas de letras son necesarias para decir sus nombres, pero en cierto momento empiezan a buscar una racionalidad intrínseca. ¿Por qué precisamente esas letras y no otras? ¿Por qué esa cantidad de letras y no otra? La resistencia del objeto juega en este desarrollo un papel similar al de la resistencia del objeto en otros dominios del conocimiento, siendo el objeto, en este caso, las cadenas escritas producidas por los adultos. Importantísimo lo que dicen acá. Empezar la escritura a partir de que el niño conozca su nombre, que es lo más importante, conozca el nombre de las personas que les rodean, conozca el nombre de sus niños, ¿no? Con las maestras de las comunidades de aprendizaje le pusimos mucho énfasis a la estrategia El Amigo de la Semana. Esta estrategia permite justamente conocer al niño, estudiar el nombre del niño, estudiarlo, es decir, darnos cuenta si tiene muchas letras, si tiene pocas letras, si esas letras se relacionan o se parecen a las letras de sus compañeros también. ¿Qué podemos hacer con esas letras? ¿Cuántos sonidos existen en esas letras? Si alguna de esas letras ellos ya las conocen y aquellas que no las conocen, pues vamos a conocerlas porque ese es tu nombre. Así que te invito también a que puedas conocer la estrategia El Amigo de la Semana. Es una estrategia espectacular para que los niños puedan ingresar al mundo de la lectura y de la escritura de manera natural. La hipótesis silábica está bien documentada en los niños de habla hispana. También, como lo muestran otros autores de este volumen, en niños de habla que hablan portugués, catalán e italiano. La gran importancia de este subnivel reside en el hecho de que por primera vez los niños llegan a una solución satisfactoria para uno de los principales problemas con los que se han enfrentado durante el nivel precedente: encontrar un control objetivo de las variaciones de cantidad de letras necesarias para escribir cualquier palabra que deseen escribir. Algunos niños llegan a la hipótesis silábica solo con un control cuantitativo de sus producciones. Esto es, ponen tantas letras como sílabas, pero cualquier letra para cualquier sílaba. Otros arriban a la hipótesis silábica con algún conocimiento sobre las letras particulares que pueden usarse para representar una sílaba determinada. Es decir, pueden escribir Norca y escribir S y T, ¿no? Una letra por cada sílaba, y para ellos ya tiene una solución la palabra Norca. Pero hay otros que pueden escribir la N o la O y la A, Norca. Qué interesante es que conozcamos ese conocimiento que tiene el niño para poder acompañarlo. Dado que las vocales son muy regulares en el castellano, 5 letras para los 5 fonemas vocálicos, es relativamente común encontrar producciones escritas silábicas que hacen uso de las vocales de un modo regular. En otros casos, la selección de las letras que usan resulta de la asimilación de la información disponible a las hipótesis silábicas. Con mucha frecuencia, los niños usan las letras iniciales del propio nombre con un valor silábico. Por ejemplo, la M para María es la ma, la S de Susana es la su, etc. Así, desde el punto de vista cualitativo, durante el subnivel silábico, los niños suelen empezar a buscar letras similares para escribir segmentos sonoros similares de las palabras. La correspondencia sonido-letra resultante no es la convencional,
pero por primera vez los niños comienzan a entender que la representación escrita ligada al sistema alfabético de escritura debe centrarse casi exclusivamente en la pauta sonora de las palabras. Un análisis más exhaustivo del subnivel silábico en niños de habla inglesa todavía está por hacerse. Sobre la base de datos no sistemáticos aportados por diversos colegas, se puede suponer que la situación es la siguiente. La hipótesis silábica es menos explotada por los niños de habla inglesa que por los niños hispanohablantes. Esto se debe probablemente al hecho de que los monosílabos son mucho más abundantes en inglés que en castellano. Dado que el principio de cantidad mínima no es abandonado durante este periodo, los monosílabos, que según la hipótesis silábica deberían ser escritos con una sola letra, constituyen un gran obstáculo para la construcción de la hipótesis silábica. Los mejores ejemplos que tenemos de escritura silábica en inglés corresponden a nombres compuestos con S, P y M para Superman o frases enteras. Segunda hipótesis. Los niños de habla inglesa frecuentemente utilizan lo que han aprendido sobre el deletreo, por eso en Estados Unidos, ¿no? Mucho trabajan el deletreo, ¿no? Mucho trabajan el spelling, o sea, los nombres de las letras. Y aquí también se enseña de esa manera, ¿no? Hay muchas escuelas en que le enseñan la letra, la M, la P, la L, la S, la T, la R. Le enseñan al niño el nombre de la letra. Pero mira, lo que nos está explicando es que nuestros niños están en ese proceso de desarrollo de la relación entre la sílaba y el sonido, pero no el nombre de la letra. ¿Ok? Qué importante es que podamos tener esto en cuenta y que lo podamos comprender también. Nos dice, ¿no? Los niños de habla inglesa frecuentemente utilizan lo que han aprendido sobre el deletreo como sílabas de las palabras escritas y hacen más uso de consonantes que de vocales en sus producciones. Constance Camille han encontrado, y Cole, me dicen acá, han encontrado evidencias de este tipo de escritura silábica en niños de jardines de infantes. Uno de los niños citados, por ejemplo, escribe la B, K, N para vacation, C, M, N, T para semen, O, E, N para ocean y P, P para pop. De acuerdo con sus resultados, el 46% de la población estudiada, 89 niños de un total de 192, pertenecen a ese nivel, que llaman consonántico en vez de silábico. Coincido con esos autores cuando dicen que el castellano es un idioma diferente del inglés en cuanto al primero es principalmente de periodización silábica, mientras que el segundo es principalmente de periodización tónica. No obstante, dice, me parece que los datos que ellos obtuvieron muestran una gran similitud con los datos conocidos en castellano. Los niños eligen una letra para una parte de la palabra que corresponde a más de un fonema. Los niños de habla castellana prefieren usar vocales, pero no están excluidas las consonantes. Los angloparlantes prefieren usar consonantes, aunque no están excluidas las vocales. De modo que me parece erróneo hablar de un nivel consonántico en oposición a un nivel silábico, ¿no? Identificando como vocálico. Hace falta más investigación de carácter verdaderamente comparativo para clarificar estas cuestiones. Desde el punto de vista cognitivo, la hipótesis silábica representa el primer intento para resolver un problema muy importante y general, el de la relación entre el todo, es decir, la cadena escrita, que es la palabra, y las partes constituyentes, es decir, las letras. Las partes ordenadas de la palabra oral, sus sílabas, son puestas en una correspondencia uno a uno con las partes ordenadas de la cadena escrita, es decir, sus letras. Esto nos comenta Emilia Ferreiro en 1985. Aunque la hipótesis silábica constituye un intento organizador extremadamente satisfactorio, resulta repetidamente invalidada por la escritura tal como existe en el ambiente externo y por las producciones de los adultos.
sin abandonar totalmente esa hipótesis, los niños empiezan a probar otra hipótesis, la silábico-alfabética, donde algunas letras todavía ocupan el lugar de sílabas, mientras que otras ocupan el lugar de unidades sonoras menores, es decir, los fonemas. Se trata de una típica solución inestable que requiere un nuevo proceso constructivo. Cuando los niños finalmente arriban al tercer subnivel, que es la hipótesis alfabética, han entendido la naturaleza intrínseca del sistema alfabético, pero aún no pueden manejar los rasgos ortográficos específicos de la escritura, tales como la puntuación, los espacios en blanco, la representación poligráfica de fonemas, mayúsculas y minúsculas. ¿Saben por qué es importante comprender esto? Para no obligar a los niños a aprender algo que todavía no pueden comprender. Han comprendido que la similitud sonora implica similitud de letras y que las diferencias sonoras suponen letras diferentes y escriben de acuerdo con ese principio, que es el principio fundamental de cualquier sistema de escritura alfabética. En consecuencia, tratan de eliminar las irregularidades de la ortografía. No pueden asumir de inmediato todas las particularidades gráficas de un sistema alfabético dado, porque el conjunto de rasgos gráficos reunidos bajo la común denominación de ortografía sigue otras reglas vinculadas con otros principios de la convencionalidad. Desde luego, este no es el final del desarrollo de la alfabetización. Como cualquiera de los otros niveles, el nivel alfabético es el punto de llegada de la evolución precedente y al mismo tiempo es el punto de partida de nuevos desarrollos. Muchos problemas cognitivos han sido resueltos hasta el momento. Nuevos problemas aparecerán. ¡Qué maravilla! Me quedé encantada cuando estuve leyendo esta parte. Voy a leer un par de páginas más, si tienes tiempo todavía me acompañas, acerca de las implicaciones pedagógicas y así cerramos con este primer bloque que nos habla del desarrollo de la alfabetización, que es la psicogénesis a partir de Emilia Ferreiro. Y ya mañana leemos a Liliana Tolchinsky-Landmatz. Así que voy a leer un par de páginas chiquitas. Implicaciones pedagógicas. Quisiera sugerir algunas implicaciones pedagógicas generales que se desprenden de nuestro trabajo y que guardan relación con todos los capítulos de este volumen. El conocimiento de la evolución psicológica del sistema de escritura es esencial para que maestros, psicólogos y otros evaluadores puedan evaluar los avances de los niños y, lo que es aún más importante, puedan ver signos de evolución que de otro modo pasarían desapercibidos. Si no lo comprendemos, ¿cómo sabemos lo que el niño está aprendiendo? ¿Cómo podemos ir acompañando al niño en este proceso de desarrollo? La construcción de nuevos observables, ya sea en niños o en adultos, es función en los esquemas de que se dispone. Muchas cosas no son observables cuando no tenemos una buena teoría para interpretarlas. Muchas cosas pasan desapercibidas si no tenemos la posibilidad de darle sentido. El desarrollo de la alfabetización es mucho más que pronunciar letras, que repetir una y otra vez las mismas letras en una página, o que aplicarle test de madurez para la lectura con la esperanza de garantizar que la enseñanza comienza con garantías de éxito. Cuando los maestros entienden esto, empiezan a pensar de otra manera y a responder también de otra manera a las preguntas de los niños, a las interacciones entre ellos y a las producciones infantiles. Los maestros empiezan a descubrir que los niños son tan inteligentes, activos y creativos en el dominio de la alfabetización como lo son en matemáticas. Sin embargo, el conocer la evolución psicológica del sistema de escritura no resuelve ninguno de los problemas que tienen los maestros para organizar actividades en el salón de clase. Muchas prácticas se tornan ridículas cuando se les mira desde el conocimiento de la evolución de la alfabetización. Al mismo tiempo,
Ese conocimiento suministra una firme base para rechazar un conjunto enorme de prácticas escolares ligadas con la tradición conductista. Pero rechazar no es suficiente. Los maestros necesitan saber qué hacer en cambio. Algunos maestros están tan habituados a pedir nuevos métodos, nuevos materiales, nuevos test y demás, que algunas veces empiezan a pedir a los investigadores como yo que hagan su trabajo por ellos. A veces cuando decimos, a ver, ¿no me das algo ya listo para aplicarlo en mi salón? No obstante, yo me niego a concluir mi trabajo de investigación con la producción de nuevos materiales, nuevos test de maduración o nuevos métodos. Seamos claros, la tradición de esos gadgets pedagógicos es conductista. Esos materiales de enseñanza son producidos, organizados y administrados con la idea de que los adultos puedan controlar el proceso de aprendizaje, que pueden decidir cuándo es tiempo de empezar a aprender, qué es lo fácil y qué lo difícil de aprender, qué es lo legible, qué es lo enseñable y cuál es el orden correcto para presentar los estímulos. Tomar en serio las consecuencias del desarrollo psicogenético significa colocar a los niños con sus esquemas de asimilación en el centro del proceso de aprendizaje y tomar en cuenta que los niños aprenden en situaciones sociales, reales, cotidianas, no en aprendizajes aislados. Significa aceptar que todos en la clase son capaces de leer y escribir, cada uno según su propio nivel, incluido el propio maestro. Implica también entender en términos de desarrollo evolutivo las respuestas o preguntas aparentemente extrañas y actuar de acuerdo con los problemas con los que los niños enfrentan en momentos cruciales de su desarrollo. Algunas veces los maestros darán información de un modo directo y otras de un modo indirecto. Algunas veces los maestros estimularán el surgimiento de conflictos. Algunas veces dejarán que los niños eviten situaciones conflictivas. Otras veces los maestros sugerirán soluciones alternativas. Pero siempre y en todo momento, los maestros proveerán múltiples ocasiones para aprender, situaciones provocadoras. Estimularán los intercambios entre niños y tratarán de entender el modo en que los niños están pensando, teniendo en cuenta teniendo en cuenta los particulares requerimientos que se presentan en momentos específicos de su evolución. Conocer la psicogénesis de la escritura no implica, por lo tanto, permanecer estáticos esperando que surja el siguiente nivel solito. Particularmente en los países en desarrollo, donde gran parte de la población se halla fuera del acceso a la lengua escrita, la escuela tiene la enorme responsabilidad de suministrar a los niños experiencias con la lengua escrita que los padres no están en condiciones de brindar. No dejemos a los padres de familia, más aún si sabemos que tienen problemas de alfabetización, la enseñanza de la lengua escrita a los niños. Creo que es necesario pensar las situaciones escolares en términos de condiciones ambientales de alfabetización y no solo en términos de método de enseñanza, como ha sido tradicionalmente. Es indispensable reflexionar sobre los tipos de prácticas a través de las cuales los niños son introducidos a la alfabetización y sobre el modo en que el lenguaje escrito es presentado a través de esas prácticas. Por lo general, las prácticas escolares presentan el sistema de escritura como un objeto de contemplación para que el niño mire, no para que escriba. Los niños pueden mirar y pueden reproducir ese objeto, pero no se les permite experimentar con él ni transformarlo. Cuando el sistema de escritura es presentado como un objeto de contemplación, el mensaje oculto que se transmite
el mensaje oculto que se transmite es que ese objeto es propiedad del adulto y que es ajeno a los niños. Es un objeto que tiene un carácter permanente e inmutable y no puede ser transformado, alterado o recreado a través de los intercambios sociales. Se trata de prácticas escolares que ponen a los niños fuera del campo del conocimiento, ya que definen al niño como un espectador pasivo o un receptor mecánico. En tales contextos educativos, los niños aprenden que todas sus preguntas son irrelevantes. Aprenden a responder sin pensar y a aceptar sin resistencia. Aprenden que aún las preguntas más ingenuas están fuera de lugar. Por ejemplo, ¿qué letra es esa? Esa pregunta está excluida porque si la letra es nueva, deberán esperar hasta que el maestro decida presentarla. Y si no es nueva, se supone que ya deberían de conocerla. No hay práctica pedagógica neutra, como dice repetidamente Paulo Freire. Toda práctica educativa es siempre una teoría del conocimiento puesta en acción. No puede eludirse la obligación de reflexionar sobre cómo concebimos al objeto del proceso de conocimiento y al proceso de conocimiento como tal cuando hablamos de lo escolar. ¡Qué maravilla! Me encantó la lectura de hoy. Estaba a las 4 no podía, pero dije, hoy no debe de pasar de que los maestros puedan acceder a esta información. Te invito a que puedas investigar un poco más acerca del desarrollo de la alfabetización como un proceso psicogenético. Igual lo que voy a tratar es de que estas páginas que me parecen súper importantes de parte de Emilia Ferreiro, esta reflexión que hace, esta forma de cómo nos hace comprender estos diferentes niveles de los niños y sobre todo cómo nos invita a tener en cuenta de que el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no?, es un proceso que va a depender de las oportunidades que el maestro pueda presentar a los niños, que no es un proceso que debe de dejarse de manera aislada, ¿no?, o ser brindada, por ejemplo, con padres que no viven en un ambiente letrado. Por eso es la responsabilidad del maestro empoderarse de conocer todo este desarrollo del niño en torno a la escritura y comenzar también a generar diferentes oportunidades. Así que espero que te haya gustado la lectura del día de hoy. Voy a colocar aquí donde nos hemos quedado. Ya estamos por la página 37. El día de mañana vamos a leer Desarrollo de la alfabetización e implicaciones pedagógicas. Esto es de Liliana Tolchinsky-Ladmans. Así que voy a dejar aquí para recordar dónde debemos de continuar el día de mañana. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Seguimos leyendo. Chao, chao.